motivo del encargo de la Fundación de Amigos del Museo del Prado para hacer un trabajo que se presentó aquí en el museo, que se llamaba 12 fotógrafos en el Museo del Prado. Esta fue la primera sala que entré. Justamente por aquellos días estaba leyéndome este libro que me había pasado mi madre. Las cartas de Felipe a sus hijas. A Catalina Micaela y Isabel Clara Eugenia. Para mí fue muy emotivo, porque gracias al libro conocía bastantes de las intimidades de ciertos personajes que hay en esta sala. También era una sorpresa para mí el libro, porque presentaba una idea muy diferente de la que tenía hecha del rey Felipe II. El archivo de las cartas de Felipe II a sus hijas, que son los archivos piamonteses, se descubren en 1886, creo. Creo que es esa fecha. Y las cartas son cartas familiares, no son cartas políticas, que entonces todas las cartas políticas se clasificaban y se copiaban, sino que son cartas íntimas, destinadas a quemarse. De hecho, las cartas que mandaban sus hijas a la muerte del rey de España se quemaron, pero las cartas que el rey mandó a sus hijas se conservaron, que fueron las que aparecieron en los archivos piamonteses. En las cartas vemos una relación paterno-filial, diría que hasta moderna. Son cartas muy cariñosas siempre, con una preocupación constante por la salud, donde el rey les envía unas cartas a sus hijas, íntimas, ¿no? Pues hay días que les confiesa que no ha cenado, que lleva trabajando desde las 6 de la mañana, son las 11 de la noche y no ha cenado. También les habla de sus problemas de salud. También ellos le cuentan a él sus problemas de salud. Y son cartas que nos dan una dimensión de Felipe II muy humana. Esta es una carta que me sorprendió. Voy a leerla. Monzón, 3 de octubre de 1585. A la infanta duquesa de Saboya, mi hija. No puedo dejar de alabaros lo bien que lo hacéis en escribirme, pues después que yo os escribí, creo que he tenido 4 cartas vuestras, a que os responderé en esta, y primero las postreras, por deciros la pena y cuidado que me dio saber el mal del duque, y mucho más me le diera si no supiera justamente la mejoría que me escribisteis, en la del 12 del pasado, que tenía y por la que me enviasteis de madera para Vallés, con vuestro papelillo, que fue muy bien. Porque habiendo ya recibido tarde las cartas, y ahora que no le pude dar a Vallés, la abrí y vi por ella la sospecha de las viruelas. Y después lo he visto mejor por la que me escribisteis a los 15, que me ha aliviado mucho el cuidado, pues no había calentura, que de esta manera no importan las viruelas, y más no teniendo hinchada la cara, que es muy bueno, y así espero tener muy presto nueva de que esté del todo bueno, y de que no le hayan quedado señales, y aunque le queden, no va nada en ello. Antes será bueno, porque os hagan esto compañía, como en todos los demás. Quiere decir
que Isabel tenía viruela, tenía la cara marcada, y su padre le dice que ya tienen algo en común, el duque de Saboya y ella. Cuesta entenderlo al principio, pero cuando te das cuenta de que está hablando de la viruela y de que las marcas que le queden les aparejan, les dan eso en común, pues sorprende, ¿no? La infanta Isabel Clara Eugenia era la hija mayor. El padre Felipe II las había educado, pues diríamos que muy bien. Habían salido inteligentes, sensibles, y ella se pasó, mientras el padre vivió, toda la vida con él. Y además, aconsejándole y entrando en los asuntos de Estado. Que a una mujer en aquella época, a su hija, le diera ese papel, dice mucho. A la muerte de su padre, se casó con Alberto. Fue gobernadora de los Países Bajos, en una época que era un cargo muy político y muy importante. Lo que pasa es que en los compromisos con su matrimonio habían estipulado que si moría sin hijos, el reino de los Países Bajos pasaría de nuevo a la corona de España. Murió sin hijos. Pero aún así, hasta cuando es ya muy mayor, Felipe III la sigue manteniendo en su cargo. De hecho, se sabe que asistió hasta las batallas. Ella estaba en la rendición de Breda durante su gobierno. Fue la rendición de Breda, que fue un gran éxito. Y debió estar porque hay un cuadro de ella en la batalla para la conquista de Breda. Era muy piadosa y, como he dicho, murió sin descendencia. El pintor es Alonso Sánchez Cuello, que fue un pintor que nació en Valencia. Se fue a Portugal, después estudió en Flandes, estudió con Antonio Moro, que para mí es un gran retratista, el más psicológico que Sánchez Cuello. Sánchez Cuello ya es ¿cómo se llama? El Renacimiento. Él, tanto como él como Pantoja de la Cruz, ponían mucho esmero en los trajes, en los ropajes, en las joyas, porque era una manera era un retrato cortesano y al mismo tiempo político. Tanto Sánchez Cuello como Pantoja de la Cruz emplean siempre para remarcar las figuras y también la realeza, esos fondos oscuros, donde la luz solo baña al personaje. También las manos sujetando por los pañuelos. Ambos emplean mucho ese recurso a la realeza. Isabel Clara Eugenia fue una gran mecenas de las artes. De hecho, le gustaba mucho y se había rodeado de poetas, pintores, porque además había tenido mucha influencia de Isabel de Valois, que era su madrastra, que es con la que entra el Renacimiento en España. Aquí tenemos a Isabel Clara Eugenia, la mayor, con su hermana pequeña Catalina Micaela. La mayoría de las cartas de Felipe II a sus hijas son a Catalina Micaela. Las primeras cartas es a las dos conjuntamente, se las escribe desde Portugal, cuando el rey de España va a heredar el trono de Portugal. Y después, en el matrimonio
de Catalina Micaela con el duque de Saboya se las envía a su hija Catalina solamente. Catalina Micaela, que es la que debía tener viruela, aquí nunca se ve, es la que se casa con el duque de Saboya. Todas las cartas del rey Felipe II a sus hijas terminan con una frase: vuestro buen padre. Se sorprende uno porque siempre están hablando de la salud. Siempre están con tercianas, que eran unas fiebres. Siempre está Felipe II con la gota. Tengo aquí una carta escogida. Ahora ando ya por todo, aunque algo cojo y todavía con palo. Debe referirse, al decir con palo, a un bastón. Y la mano he tenido muy sentida, y por esto no he podido escribir, sino poco con ellas y muy despacio. Y esta ha sido la causa de no haberos podido escribir antes como quisiera. Y aunque todavía está blanda la mano, no he querido alargar más el escribiros. Luego aquí tenemos el bellísimo este retrato. Cuando estaba haciendo el trabajo y me metía por cámara dentro del cuadro, en la pincelada, era fascinante. Ahora, qué barbaridad cómo pintaba las joyas, ¿no? Los ropajes. Catalina Micaela. Creo recordar que murió en un parto. Bueno, esta Ana de Austria es la última mujer de Felipe II, la cuarta mujer que tuvo. Era hija de Maximiliano de Austria. Sigue siendo también el típico retrato de corte español. Y es la madre de Felipe III. Tuvo 5 hijos. Uno murió al nacer. Y los otros 4 sobrevivieron. Luego fueron muriendo y solo sobrevivió Felipe III, que hereda el trono. Lo que lleva al cuello es un rosario de Felipe II. Y posiblemente, claro, este es el último retrato de Sofonisba a Oisol antes de volver a Italia. Sofonisba era de una familia noble de Cremona, en Italia. También había sido educada por un padre que debió ser un hombre muy especial, porque le dieron a la hija una gran cultura, a ella y a sus hermanos. Pintaba y hasta tocaba el laúd y hablaba muy bien varios idiomas. Porque a Sofonisba Felipe II la dio una gran dote. A la muerte de Isabel de Valois, Sofonisba la quieren casar, Felipe II en un casamentero. Y ella pide un italiano. Y la casan con un noble italiano. Pero muere muy pronto el noble. Y en un viaje que hace, porque vive en Palermo, en un viaje que hace, se enamora de otro noble que es el capitán de una nave en la que ella va. Y pide pues permiso a Felipe II, que no lo concede. Pero ella dice, cuando el rey se entera de que se ha casado, que ya han consumado el matrimonio. Y el marido último, que era muchos más años más joven que ella, a la muerte de ella puso una lápida muy bonita en su tumba, diciendo que era una extraordinaria mujer. Sofonisba
viene a España con Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. Felipe II habían pensado casar al infante don Carlos con Isabel de Valois, pero hablaremos luego de don Carlos. Cuando el rey se da cuenta que su hijo no está para gobernar, se fija en ella y decide casarse él con Isabel de Valois. De hecho, se casan por poderes. Ella tiene, cuando el matrimonio, 13 años. Y se casa por poderes con el duque de Alba. Y hacen el paripé de que el duque de Alba entra en la habitación nupcial. Que a partir de ese momento ella le cogerá bastante ojeriza. Porque simulan, no sé de qué manera, el coito, porque están los padres de ella en la habitación. Está Enrique II y su mujer. Ella dice que le coge ojeriza porque él, después de hacer ese teatro, le hace una reverencia. No sé qué quiere decir o qué le pudo sentar mal. El caso es que, con motivo de esa boda por poderes, se hacen unas fiestas. Y en esas fiestas muere el padre de ella, Enrique II, porque le entra una lanza del duque de Montmorency, creo que se llamaba, por el ojo. Y muere, y ella estaba muy unida a su padre. Viene a España y hasta que no tiene la primera regla no se consuma el matrimonio con Felipe II. Por lo visto, Felipe II estuvo muy enamorado de ella y ella trae a la corte española la alegría más francesa y otro tipo de vestimenta, y el rey, que la quiere mucho, moderniza un poco la etiqueta española. A partir de cuando ella muere, el rey Felipe II va a vestir de luto a partir de entonces. Dice, Sofonisba pintó el retrato en 1565, cuando el rey estaba casado con Isabel de Valois. Se retocó 8 años después para hacerlo emparejar con el de la última esposa de Felipe II, Ana de Austria. En ese momento se cambiaron aspectos de la indumentaria y de la posición de las manos. Y luego habla del rosario que sostiene. Fue a la muerte de Isabel de Valois cuando Felipe II se vistió de luto, ya nunca cambió esos ropajes. Muere ella muy jovencita, con 23 años. Creo recordar que es la misma edad que tiene don Carlos. De hecho, entre ella y don Carlos, que tenían la misma edad, hubo mucha amistad. Luego la leyenda, esta negra, fea, construyó una relación que no existió jamás. Porque el rey Felipe II confiaba mucho en ella. De hecho, la mandó a Francia a una cosa diplomática. Pero lógicamente, al tener los dos la misma edad, pues hubo entre ellos una amistad. Don Carlos es un personaje trágico, por decirlo de esa manera. Es el primer hijo de Felipe II con María de Portugal, la primera esposa. Y es un niño, cuando es niño, que por lo visto pilló la malaria. Y la malaria le dejó pues cojo, disminuido un tanto físicamente. De hecho, le han puesto la capa de armiño para disfrazar un poco la joroba que tenía. Era inestable, caprichoso y hasta cruel y violento. Se cuenta que cegaba a los caballos. De hecho, por lo que he leído, el primero que se da cuenta de
de sus problemas mentales es su abuelo, Carlos V, con motivo de una estufa que ha traído Carlos V de Flandes. Y el niño se empeña que se la regale. Y se empeña de una manera que Carlos V le dice a su padre, esto no es normal. Después, persiguiendo una criada, se cae por unas escaleras y se da en la cabeza y tiene que hacerle una trepanación. El famoso anatomista Andrés Vesalio. Luego su inestabilidad, su falta de comedimiento, decía lo que se le pasaba por la cabeza. Su violencia, hay un momento en que intenta que un zapatero de Alcalá de Henares se coma las botas que ha hecho. También manda quemar una casa con los moradores dentro, porque han arrojado a la calle las inmundicias de lo que llamaban el ajuabá, que era el piso, la caca, y le ha caído encima. Y quiere quemar la casa con los moradores dentro. Claro, su pobre padre, Felipe II, que veía aquella, se daba cuenta de que no estaba bien, que iba peor. Y hasta le confiesa al confesor que quiere matar a su padre. Y al final, cuando se entera que a don Juan de Austria lo mandan a Flandes, él esperaba ser gobernador y rey de Flandes, hasta intenta agredirle. Y don Juan de Austria, que es más capaz que él, pues lo sujeta. Dormía siempre armado, bajo la almohada. Y es cuando su padre decide intervenir y recluirlo. Y lo recluyen en una habitación del Alcázar Real, en la misma habitación donde había estado preso Francisco I de Francia. Como muy inestable, pues por lo visto bebía agua helada, se hacía traer nieve, mojaba la cama de nieve para las calenturas. El caso es que muere de eso. Y yo imagino que para Felipe II debió ser un trago espantoso. El mismo trabajo que hicieron en tapar un poco el asunto hizo que la leyenda negra se amplificara. Hasta Schiller hace una obra intentando contarnos, pues eso, que el padre lo asesina porque le inventaron una relación con su madrastra Isabel de Valois. Este cuadro se dice que es una copia de uno que hizo Sofonisba. Una vez más es el típico retrato de corte española de entonces. Igual que las mujeres llevan la mano al pañuelo, los hombres siempre llevan la mano o al bastón de mando o a la espada. Ahora yo creo que es un retrato muy endulcorado. Todos lo son. Siempre pienso que me hubiera encantado que hubiera existido la fotografía mucho antes, y que pudiéramos ver los retratos de ellos fotográficos. Pero a mí me gusta mucho este retrato. El de Felipe II, que quizás es el retrato, este de Sofonisba, que siempre ha estado en nuestros libros de texto. Es un retrato que cuando entro con la cámara en la cara es cera. La cara toma una pulsión de ser cera, ¿no? Es un maravilloso retrato. En esa primera entrada en el Prado para fotografiar, para hacer mi trabajo, claro, como estaba leyendo este libro y conocía las intimidades que aquí se cuentan y los personajes, empecé por aquí, por las infantas.
¿Cuál es mi sorpresa cuando al llegar a este lado me encuentro un cuadro de Isabel Clara Eugenia con una mujer arrodillada al lado de ella? Cuando me acerqué a leer el nombre de la cartela con el nombre vi que era Magdalena Ruiz, un personaje que conocía por los libros. Magdalena Ruiz era lo que llamaban entonces una mujer de placer. No era un placer sexual, era de compañía y de hacer reír y de chascarrillos y de alegrar la vida un poco. Lo que pasa es que ya era cuando el retrato ya es bastante mayor. En el libro este de las cartas, constantemente Felipe II le da noticias a sus hijas de Magdalena. Hay una que les dice que le ha regalado una cadenita de oro porque está muy pesada y quiere que le deje en paz. Aquí he escogido un pasaje que habla de ella. Magdalena lo hace muy bien en escribiros y está aquí ahora y dice que os diga de su parte que quisiera más estar con vosotras que enviaros recado. Y yo digo que, aunque se le levanten los pies cuando hay algún son quiere decir música, se cansa ya tanto que no puede bailar. Y el otro día tuvo un desmayo y ha quedado harto flaca. Hay un momento que también están en Lisboa y cuentan las hijas que Magdalena Ruiz se asoma a la ventana para ver bailar a los negros, porque hay muchos negros en Lisboa y bailan, y a Magdalena sí, o sea, que quiere decir que le debía gustar bailar. En otras noticias que dan de ella ya, aquí en las anotaciones posteriores, dicen que era enana. En el cuadro está arrodillada a los pies de Isabel Clara Eugenia y sujeta en la mano un camafeo de Felipe II. Es curioso porque tras leer el libro, en esta primera entrada aquí para trabajar, sentí que tenía mucha intimidad con los personajes. Claro, de leer aquí a esa señora Magdalena Ruiz, a ver un retrato de ella me sorprendía. Me fascinaba, ¿no?